Hola gente, bueno, chicos, este videito en realidad lo pueden consultar todos los chicos del segundo técnica, va especialmente dirigido para Joaquín y Julia que no están viniendo al colegio, pero por supuesto que es un material que pueden consultar todos, por eso se lo subo a todos. Vamos a ver, el tema es la fracción como constante de proporcionalidad. Entonces, primero que nada, vamos a ver un ejemplo en el que yo les digo de proporcionalidad directa, vamos a repasar un poquitito las propiedades y a partir de ahí seguir trabajando. Supónganse que yo les digo que tenemos dos magnitudes, una es el lado de un triángulo y la otra es su perímetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una variable x y una variable y. A la variable x la voy a llamar lado y a la variable y la voy a llamar perímetro. ¿Mm? Entonces, si supongamos que nosotros decimos que el lado mide 4 centímetros, al perímetro, a este lado le corresponde un perímetro de un triángulo, ¿no? De 12 centímetros. Obviamente, si el lado es 8, el perímetro va a ser de 24. ¿Mm? Si el lado fuese de 2 centímetros, el perímetro va a ser de 6. ¿Sí? Y así yo, por ejemplo, les puedo preguntar, si el lado es de 0,5, ¿cuál va a ser el perímetro? ¿Mm? O si el perímetro, fuese de 9,6, ¿cuál es el valor del lado correspondiente? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a observar, recordar, porque ya lo sabemos, es que estas magnitudes, en este caso tenemos el valor del lado y el valor del perímetro, son directamente proporcionales. Lo cual significa que, fíjense, a un lado que mide el doble, si el lado se duplica, su perímetro también se duplica, ¿no? Si el lado tenemos la mitad de un lado, por ejemplo, acá dividimos por 2, si este lado lo dividimos por 2, el perímetro correspondiente también queda dividido por 2, ¿sí? Esa es una propiedad. Otra propiedad es que, fíjense, si nosotros hacemos 12 dividido 4, observamos que eso es exactamente lo mismo que si hacemos 24 dividido 8. En este caso nos está dando 3. 12 dividido 4, 3. 24 dividido 8, 3. 6 dividido 2 también nos va a dar lo mismo. Y en general, si nosotros dividimos cada y dividido su x, eso me da un valor que es, en este caso, en el contexto de este problema, siempre me da igual, lo voy a llamar k. O sea, siempre que existe una proporcionalidad directa, existe una constante de proporcionalidad que se calcula siendo cada y dividido su x. En este caso, y dividido x me da 3. Bueno, en este caso me da un número entero. Yo simplemente quería poner solamente la dificultad en analizar esta situación. Por supuesto que si y dividido x me da la constante, eso significa que cada y es igual a la constante por su x, y cada x, si de acá despejamos la x, pasamos esto acá dividiendo y nos queda que cada x es y dividido esa constante. En el contexto de este problema, la y es el perímetro y la x es el valor del lado. Entonces nosotros vamos a decir que P sobre L, o sea, el perímetro sobre el lado, es constante, que en este caso es 3. Por lo tanto, sabemos que P sobre L es igual, en este caso, a 3, y de acá
haciendo el mismo trabajito que acá arriba, pero en lugar de llamar X e Y a las dos variables, las vamos a llamar P y L. Vamos a decir que el perímetro es igual a 3 por el lado, o sea, este lado que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, y el lado es igual al perímetro sobre 3. Esta fórmula es la que me permite calcular el perímetro, si tenemos como dato el lado, y esta fórmula es la que me permite calcular el lado, si tenemos como dato el perímetro. Entonces, cuando tengo estas dos fórmulas, que las voy a remarcar con color, ¿sí?, podemos calcular, en este caso, el valor del perímetro. Nosotros sabemos que el perímetro, dijimos que era 3 por L. 3 por L. L ahora es 0,5. Entonces, este perímetro que yo estoy buscando es 3 por 0,5. O sea, en este caso, 1,5. Como nos da un número decimal exacto, lo podemos dejar así. O sea que a 0,5 le corresponde ese 1,5. ¿Sí? Y acá tenemos la respuesta de esta pregunta. Y en este caso, que me dan como dato el perímetro, estamos en condiciones de averiguar el lado, porque nosotros sabemos que el lado es igual al perímetro sobre 3. Al perímetro sobre 3. O sea, en este caso, el lado va a ser igual al perímetro, que es 9,6, dividido 3. O sea que el lado es igual a 9,6 dividido 3, perdón, 9,6 dividido 3, que nos da 3,2. Y ahí tenemos el valor del lado que le corresponde a este perímetro. Vamos a colocar acá con color, acá el valor sería 3,2. ¿Sí? Bueno, hasta acá tenemos un ejemplo. Vamos a ahora ver un ejemplo similar, pero vamos a variar las cantidades, porque fíjense que el título es la fracción como constante de proporcionalidad. Yo acá puse un ejemplo en el que la constante de proporcionalidad en realidad me estaba dando, ¿sí?, un número entero, pero esa constante tranquilamente puede ser una fracción y nosotros vamos a trabajar con ella. Entonces, por ejemplo acá, nosotros tenemos, a ver si puedo completar esta tablita, supónganse que ahora el dato es que el lado es 1/2 y al lado de 1/2 le corresponde un perímetro de 3/2 de centímetros, supónganse, ¿sí? Entonces la pregunta es, si el lado mide 5/2, por ejemplo, ¿cuál es el perímetro correspondiente? Pero lo tenemos que hacer determinando, a partir de este análisis, el análisis de la fracción como constante de proporcionalidad, la fórmula que nos permite averiguar el perímetro si conocemos el lado. En este caso vamos a decir entonces que la constante siempre, si hay una proporcionalidad directa, es y sobre x. Esa constante, de acá salen dos fórmulas. Una es que la y es igual a la constante por su x. De acá, la y, pasamos la x multiplicando, es la constante por su x. Y la otra, que cada x se va a calcular haciendo la y correspondiente dividido la constante. En el contexto de este problema, nosotros llamamos x e y al lado y al perímetro. Entonces, el perímetro sobre el lado es la constante. La constante es el perímetro sobre L. En vez de y sobre x, p sobre L. En este caso, esa constante, que es p sobre L, es 3/2 dividido 1/2. O sea que p sobre L es igual a 3/2 dividido 1/2. Y fíjense que 3/2 dividido 1/2 nuevamente nos da 3. O sea, si yo hago 3/2 dividido 1/2, eso es lo mismo que tener 3/2 por 2. Me parece que cuando divido por una fracción es lo mismo que multiplicar por la recíproca del divisor. Esto se simplifica y nos da 3. Entonces, p sobre L es 3. Por lo tanto,
si yo quiero averiguar el perímetro, si tengo el dato del lado, paso ese lado multiplicando y va a ser 3 por L. Luego, si el lado mide 5 medios, el perímetro acá correspondiente va a ser el perímetro igual a 3 por ese lado, que es 5 medios. En este caso nos está dando 15 medios. El perímetro es 15 medios y como esto nos da un número decimal exacto, lo podemos expresar como 7,5, que es lo mismo que 15 medios. Esto lo hacemos porque este resultado no es exacto. Si esto fuese una fracción que origina un número decimal periódico, en ese caso dejamos la fracción. Entonces acá el valor correspondiente es 7,5. Bueno, hasta acá tenemos estos dos ejemplitos. Vamos a ver ahora el primer problema que ustedes tenían en el trabajo práctico. ¿Sí? En el primer problema, ustedes tenían, por ejemplo, vamos a hacer una tablita. Voy a ayudar un poco con una reglita y vamos a hacer nuestra tabla, porque siempre la información la vamos a volcar sobre una tabla. Vamos a llamar X a una de las variables y a la otra. Y en este caso, por ejemplo, ustedes tenían, para preparar una pintura de un determinado color, se mezclan 5 litros de pintura blanca, o sea, yo tengo pintura blanca y pintura azul. Se mezclan 5 litros de pintura blanca con 3 litros de pintura azul. Ahí tenemos la relación. Si se quiere hacer una mezcla que tenga la misma tonalidad, pero usando 10 litros de pintura blanca, tenemos que determinar cuál es la cantidad de pintura azul que vamos a necesitar. Después nos piden, y si se usan 8 litros de pintura blanca, si tenemos 8 litros de pintura blanca, ¿cuántos litros de pintura azul? Después nos preguntan, en la pregunta B, escribe la fórmula que permite determinar la cantidad de litros de pintura azul si nosotros conocemos los litros de pintura blanca. Y la pregunta C determina la fórmula que nos permite calcular los litros de pintura blanca que necesitamos si conocemos los litros de pintura azul. Bueno, vamos a ir haciendo todo. En primer lugar, vamos a expresar que como obviamente para obtener la misma mezcla, la misma tonalidad, acá se tiene que guardar una proporcionalidad directa. Si entre estas dos magnitudes hay una proporcionalidad directa, va a haber una constante de proporcionalidad que siempre es Y dividido X. En este caso, yo llamé Y a la pintura azul y X a la pintura blanca. Entonces la constante, en este caso, lo vamos a expresar acá mejor. La constante es igual a A dividido B, que es lo mismo que Y sobre X, porque yo llamé a Y pintura azul y a X pintura blanca. Entonces, si la constante es Y sobre X, la constante es también A, en el contexto de este problema, la pintura azul sobre la pintura blanca. Y esa constante es 3 sobre 5. 3 sobre 5. ¿Ven? Acá la constante me dio una fracción. ¿Sí? Esa constante es A sobre B, entonces yo ahora voy a reemplazar y voy a decir que 3 quintos es igual a A sobre B. Y de acá nosotros vamos a decir, por un lado, vamos a determinar cuál es la fórmula que nos permite calcular la cantidad de pintura azul. Entonces, B, que sería la pintura blanca que está dividiendo, la paso al otro miembro multiplicando y me queda que A es 3 quintos de B. 3 quintos de B. Esta es la primera fórmula que nos pedían. La segunda fórmula, para determinar la segunda fórmula tenemos que despejar B.
Entonces, ¿a qué va a ser igual B? Dejo B, el 5 que está dividiendo a B lo paso multiplicando y el 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me queda que B es 5 sobre 3 por A. O sea, fíjense de acá, yo pasé, fíjense por las dudas les muestro esto, ¿no? Por si les cuesta darse cuenta de esto. Yo el 5 lo paso multiplicando, me queda que 5A es 3B, y por lo tanto B, paso el 3 dividiendo y me queda 5 sobre 3 de A. O sea, B 5 tercios de A. ¿Ven? B 5 tercios de A. Y acá tengo la segunda fórmula. Primero averiguamos las fórmulas. O sea, una es que A es 3 quintos de B y la otra que B es 5 tercios de A. Ahí tenemos las dos fórmulas. Y una vez que tenemos las fórmulas, contestamos. Bueno, en este caso solamente vamos a usar esta fórmula porque nos piden solamente los litros de pintura azul si conocemos los litros de pintura blanca. Entonces, en este caso, vamos a llamar 1 a esto y 2 a esto, así lo hacemos acá. Para determinar la respuesta acá, vamos a decir A es igual, los litros de pintura azul es igual a 3 quintos de la pintura blanca. 3 quintos de la pintura blanca. O sea, la cantidad de litros de pintura azul va a ser 3 quintos de la pintura blanca. Y me dicen que la pintura blanca tiene que ser 10. Obviamente, acá simplificamos y nos queda que A es 6. Obviamente que en este caso yo este resultado lo podría haber dicho mentalmente, porque obviamente que al doble de pintura blanca le va a corresponder el doble de pintura azul. Pero la idea es que acá analicemos cómo procedemos con la fórmula, que por supuesto nos va a dar el mismo resultado, para después poder trabajar en otros casos en los que no lo vamos a calcular tan rápidamente en forma mental. Y para hacer el punto 2, vamos a decir, otra vez ponemos que la cantidad de pintura blanca que necesito va a ser 3 quintos de la cantidad de pintura azul es 3 quintos de la pintura blanca. Entonces, la cantidad de pintura azul que tengo que averiguar acá va a ser 3 quintos de 8. ¿Ven? Acá no era tan fácil determinarlo mentalmente. Esto me da 24 quintos. 24 quintos, que si dividimos, hacemos 24 dividido 5, nos da exactamente 4,8. Como me da un número decimal exacto, yo puedo poner el 4,8, ¿sí? O si no, en general, lo que podemos hacer también es expresarlo como número mixto, y decir 24 dividido 5 me da 4 por 5, 20, al 24, 4. Es 4 enteros, 4 quintos. 4 enteros, 4 quintos. O sea, 4 litros y 4 quintos de litro. Entonces, la respuesta acá, bueno, la vamos a poner como número decimal, 4,8. También podríamos haber expresado 4 enteros, 4 quintos. Bien. Otra pregunta que me hacen en este problema es, esto espero que se haya entendido bien. La otra pregunta que me hacen es, ¿qué porcentaje representa en esta mezcla la cantidad de pintura azul y la cantidad de pintura blanca? Vamos a tener ahora otra proporcionalidad directa, porque acuérdense que calcular un porcentaje es calcular el número que le corresponde a 100 en una proporción. Entonces, fíjense, si yo tengo, vamos a colocar así, y así, si nosotros tenemos acá litros de pintura y porcentaje, ¿no? Esta es la X y esta es la Y, ¿sí? Entonces, en la mezcla nosotros tenemos originalmente el dato 8 litros de pintura y esos 8 litros de pintura corresponden al 100%. Entonces, el porcentaje de pintura blanca va a ser 5 litros, le va a corresponder un cierto porcentaje. Y la pintura azul son 3 litros, ¿no? A 3 litros le va a corresponder otro porcentaje. Y también lo vamos a calcular
También teniendo en cuenta que acá existe una proporcionalidad directa. Entonces sabemos que la constante es y sobre x. En este caso, esa constante es 100 dividido 8. 100 sobre 8. Que lo podemos simplificar por 4. Acá nos queda 100 dividido 4, 25. Y 8 dividido 4, 2. Esta es la constante de proporcionalidad. Esa constante es y sobre x. Y sobre x. 25 medios, porque la constante nos dio 25 medios, es y sobre x. Por lo tanto, la y, que es el porcentaje, se va a calcular haciendo 25 medios por x. 25 medios por x, porque pasamos esta x multiplicando. Entonces, ahora si queremos averiguar cuál es el porcentaje que le corresponde a 5, supónganse que esto es y sub 1 y esto es y sub 2. Simplemente para distinguir. Este es el porcentaje de pintura blanca y este va a ser el porcentaje de pintura azul. Y sub 1 va a ser 25 medios por 5. O sea que I sub 1 es igual a 125 medios. Y esto nos está dando, bueno, no traje la calculadora, pero bueno, hacemos rápidamente. 125 dividido 2 nos queda, fíjense, 125 dividido 2 nos queda 6 por 2, 12, bajo el 5, está 2, 2 por 2, 4, es 1, bajo un 0, le está 5, 62,5%. Entonces, a 5 litros le corresponde un porcentaje que es del 62,5%. Y a 3, bueno, para averiguar I sub 2, vamos a decir que es 25 medios por su x. 25 medios por la x que le corresponde. Entonces, ¿cuál es la x que le corresponde a I sub 2? 25 medios por el a I sub 2 le corresponde, la x que le corresponde a I sub 2 es el 3. Entonces, esto nos da que I sub 2 es 75 medios. 75 medios, y esto sabemos que es igual a, si hacemos 75, esto en cálculos auxiliares, ¿no? Por supuesto, tenemos que hacerlo aparte. 75 dividido 2 nos va a dar 3 por 2, 6, el 7, 1, bajo el 5 me queda 7, 7 por 2 por 7, 14, el 15, 1, bajo un 0, bajo la coma, y me queda resto 0, 37,5. Acá lo expresé como número decimal porque me da una expresión exacta, un número decimal exacto, de lo contrario dejo expresada la fracción. Acá me corresponde a un 37,5%. En la mezcla esta, la pintura blanca representa un 62,5% y la pintura azul un 37,5%. Bueno, chicos, espero que esto les haya resultado claro. Así que, bueno, nos seguimos comunicando. Les mando un beso grande a todos.